Buenos días. Hoy en el Unicornio estamos con Eduardo Bejarano. Es un especialista en negocios internacionales con maestría en políticas públicas y administración, si no me equivoco. Y queremos hacerle un seguimiento. Queremos a partir de hoy empezar a hacerle un seguimiento al tema de la autoinculpación que hicieron las FARC. Aquí, digamos, en nuestro plan como periodistas no nos atrevemos a decir la confesión que hicieron las FARC, sino la autoinculpación, porque ya han comenzado a generarse una serie de dudas. Por ejemplo, el domingo pasado, Caracol Noticias presentó un informe en el que pone en duda al menos la versión de las FARC. Eduardo Bejarano es hijo de Jesús Antonio Bejarano, usted dirá si me equivoco, Chucho Bejarano, más conocido como Chucho Bejarano, una persona con una amplia experiencia en negociaciones de paz durante muy diversos gobiernos eh, y cuyo asesinato ocurrió en los predios de la Universidad Nacional eh, y las FARC están adjudicando tanto ese crimen como el de Álvaro Gómez Hurtado y a la vez el del general Fernando Landazábal. En el libro, en el libro Los secretos del asesinato de Álvaro Gómez, del autor que está aquí con ustedes, se plantean que hubo que esas tres personas fueron hombres que sabían demasiado, o sea que los asesinaron porque sabían. Uno, Álvaro Gómez sabía de quiénes iban a cometer un golpe de Estado contra el gobierno de Ernesto Samper. Fernando Landazábal porque le comunicó a un amigo suyo que él sabía quiénes habían mandado a matar a Álvaro Gómez y lo mataron el día anterior a una cita con la persona a quien le iba a informar del tema. Y Chucho Bejarano por un tema relacionado con que él al parecer le reveló, le dijo a alguien de Semana que le habían propuesto el Ministerio de Defensa. Esa es una hipótesis que se plantea ahí. Entonces, hoy tenemos a Eduardo Bejarano, hijo de Chucho Bejarano, de quien queremos conocer sus impresiones sobre lo que está pasando en este momento en la JEP, en el Tribunal de Justicia Especial de Paz, para conocer sus impresiones. Eduardo, buenos días. Jorge, muy buenos días a usted y a todos los que nos escuchan o nos ven en el Unicornio. ¿Qué piensa usted de lo que están planteando las FARC, de esa autoinculpación, tanto de los tres crímenes que mencioné como del caso de su papá? Y recuérdenos en Bueno, qué año fue ese crimen. eso fue el 15 de septiembre del año 1999, más o menos a las 6 de la tarde o algo así. Pero, digamos, son varias cosas que se desprenden de esta autoinculpación, como usted la llama, que se dio el año pasado en una carta dirigida por parte de exmiembros de las FARC a la JEP, en donde se atribuyen los homicidios de Álvaro Gómez, del general Landazábal, de mi papá y de otras personas que mencionan en esa carta, y que pues lo primero que me llamó la atención era que las hayan metido así como en un combo, una tómbola. Tres por uno. Ah, Tres por el precio de uno. sí, 6 por 1 en este caso, porque eso no ha permitido, no ha permitido desde mi punto de vista hacer un seguimiento más preciso a cada caso, porque cada vez que hay una audiencia, pues meten todos los casos y los tiempos son disímiles y, en fin, bueno, una serie de cosas que procesalmente me parece que tendría que haber sido diferente, pero pues la gente estimó que eso era así y hay que esperar. Pero yendo ya al tema concreto, desde un primer momento lo señalé y me ratifico en eso. eh, eh, la JEP, si bien es cierto, ha abierto un espacio, me parece que es un espacio muy importante para que estos señores empiecen a contar lo que dicen haber hecho o haber propiciado años atrás. Eh, Me parece que esto no puede seguir siendo un tema de simple retórica, porque lo plasmé desde el momento en que mandaron la carta, y yo creo en la seriedad de la JEP y creo, y lo digo y lo ratifico, creo en el proceso de paz que se firmó con las FARC, que generó la creación de la JEP. Claramente,
esto que las FARC han manifestado, que estos exmiembros de las FARC han manifestado, debe ratificarse con pruebas y evidencias. Y es lo que hasta ahora, después de varias audiencias con el señor Gallo, con varios de esta organización, pues no hemos visto. En el caso de mi papá, pues no ha habido ningún tipo de evidencia. Sí, algunas, digamos, manifestaciones o algunas expresiones, especialmente del señor Gallo, en donde pues hace unos relatos, pero inclusive son unos relatos que a mí no terminan de convencer. Y yo sí espero que en algún momento el magistrado que lleva el caso, que debo decirlo también es una impresión personal, ha actuado con rigurosidad, lo mismo que los miembros o los representantes de la Procuraduría que han estado muy acuciosos haciendo preguntas y evitando que este tema vuelva un asunto discursivo, porque claramente eso es lo que hemos visto. Mucho discurso y cero pruebas. Antes de que ocurriera, de que empezaran a presentarse estas audiencias ante la JEP o antes de que se autoinculparan las FARC, ¿cuál era su hipótesis? O sea, ¿quiénes creía usted, quién o quiénes que habían asesinado a su papá? Pues era difícil saberlo porque no era labor mía, por supuesto, Jorge, indagar o, pues no era mi papel, ni soy investigador ni nada, pero como hijo de Jesús Bejarano, desde el primer momento, en el año 99, pues empecé a estar a lo que sucedía en la fiscalía. En ese momento el fiscal era Alfonso Gómez Méndez, y desde ese primer momento, pues intenté tener cercanía con la fiscalía. Hubo pocas personas que prestaron atención a mis llamados, por decirlo así. Eh, yo hablé con, por ejemplo, en su momento, con Mario Guarán, fue una persona, debo reconocerlo también. Y al final, cuando estaba Néstor Humberto Martínez hace algunos años, quien le prestó mayor atención al asunto e inclusive intentó o le preguntó a la fiscal que aparentemente llevaba el caso en qué iba, fue la vicefiscal María Paulina Riveros. Pero aparte de, digamos, de Mario y de Mario Guarán y de María Paulina, creo que hubo un total silencio y desidia por parte de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, a lo que voy con esto es que, pues en 20 años no pasó absolutamente nada en la Fiscalía ni en la justicia ordinaria. Por eso mi fe, por llamarlo así, o mi confianza ahora está depositada en la JEP, que por lo menos está desempolvando algunos casos, pero que deberá pues, hacer trámite a un tema probatorio y no simplemente en relatos que a veces tienen inconsistencias y que para algunos lucen fantasiosos. Germán, como jefe de redacción del Unicornio, ¿tiene alguna pregunta que hacer? Eduardo, usted que ha escuchado a Lozada allá en las diligencias de la JEP, ¿usted lo encuentra convincente o ve que por el contrario lo ve duditativo o lo encuentra con algunas contradicciones en cuanto a sus argumentos? Pues cuando uno escucha claramente, pues ellos tienen una retórica convincente, ¿no? Hay que también decirlo, pero es que uno no puede simplemente enfocarse en lo que están diciendo o en unos relatos históricos que no tienen ninguna comprobación documental o algo. Jorge decía, por ejemplo, lo que salió en Noticias Caracol, yo vi esa nota y claramente es evidente que el secretariado no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo y que Marulanda en su momento, cuando o manda sus correos, inclusive algunos de los que hoy están testificando o asistiendo a la JEP a dar su versión, pues claramente ahí hay una desconexión entre esos correos que muestran en esa época o en esas misivas que ellos no tenían ni idea y que pues, había una confusión, pero que hoy salen con esos relatos. A mí me parece que eso no es lógico. En el caso de mi papá, vuelvo, insisto, no ha habido ninguna prueba. Por ahí se menciona que la prueba está en un computador de, eh, ¿de quién era? Del mono Jojoy, creo que era. Sí, él Y dice que que en, no, en ese computador dice que estarían las pruebas las pruebas, pero ¿dónde está? Bueno, primero es una persona que ese es el otro tema. Claro, acá hay un poco de responsables, pero que ya están muertos. Pues, bueno, primer tema. Y segundo, computadores y pruebas
que no aparecen o que por lo menos todavía estos señores no le entregan a la JEP. Entonces, hasta que no haya una prueba, para mí simplemente son relatos fantasiosos, puede ser que sea para algunos convincentes, pero yo no me voy a fiar de relatos. Yo necesito, como víctima y como hijo de Jesús Antonio Bejarano, ver hechos concretas que permitan ratificar y que permitan evidenciar que efectivamente estos señores estuvieron detrás de esto y que la verdad que le están contando a la JEP y al país es cierta y no simplemente un relato que vayan a saber por qué están diciendo y adjudicándose en este momento. Exacto, se espera que haya una prueba reina de la culpabilidad de las FARC, o sea, tienen que probar y esa prueba reina no aparece, mientras que lo que presentó Caracol Noticias daría a pensar que esa es la prueba reina de que están mintiendo, ¿o me equivoco? Claro, en el caso de Álvaro Gómez, pues claro que hay una serie de evidencias que demuestran que los relatos de las FARC en la JEP no coinciden con lo que la historia y las evidencias de atrás pues están mostrando. En el caso de mi papá, fíjese que la primera audiencia de Gallo, él empieza un relato y entonces dice que mi papá había entorpecido la paz con las FARC cuando, dice él, mi papá negoció con la coordinadora guerrillera en Caracas y en Tlaxcala. Primer error y primera inconsistencia, mi papá no fue negociador en Tlaxcala, mi papá fue negociador en Caracas. Después, el negociador, si mal no estoy, era Horacio Serpa, que lo puso el Sí. presidente César Gaviria Trujillo en esa misión. Entonces, primera inconsistencia. Segundo, empieza un relato que yo pues, todavía no acabo de entender. ¿Qué tenía que ver el proceso de paz del M-19 con el proceso de paz en Venezuela con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar? Porque él lo que sugiere en su primera versión ante la JEP es que se fueron a negociar con él y que por ese tema fue que se frustró el proceso de paz con las FARC. O da a entender algo así porque no recuerdo exactamente qué fueron sus palabras. Pero acá hay una inconsistencia histórica, porque el proceso de paz con el M-19, como bien lo relata, y yo invito a que se revise ese documento histórico, que es el libro que recientemente o el año pasado sacó el exministro Rafael Pardo, relata cómo fue el proceso de paz con el M-19 y mi papá no tuvo un rol activo en ese proceso, más que ser asesor de Rafael Pardo en esa consejería que por demás era en la época del presidente Virgilio Barco. Entonces, ellos, los de las FARC, en este relato se devuelven en el tiempo, confunden una cosa con la otra para sacar unas conclusiones que inclusive en una simple búsqueda de Google, pues podrá uno determinar y comprobar que no tiene mayor consistencia a dicha versión. En el libro este de los secretos del asesinato de Álvaro Gómez, planteo una hipótesis en relación con la muerte de su padre que tendría que ver, como dije, que sabía demasiado. O sea, yo me basé en un artículo de Semana donde decía que Chucho Bejarano le dijo a un periodista de Semana que a él le habían ofrecido el Ministerio de Defensa, unos militares, y el periodista le pregunta quiénes fueron esos militares y él dice, prefiero no decirlo. Entonces ahí planteo que en el momento en que se publica eso y los autores o los que le hicieron ese ofrecimiento dicen hay que callarle la boca es porque algún día puede hablar. ¿Qué piensa usted de esa hipótesis? Pues es una hipótesis que debió haber valorado la fiscalía en su momento, porque la fiscalía desde el primer momento lo que hizo fue decir, fueron las brigadas rojas o los guardias rojos, no sé qué, que operaban al interior de la Universidad Nacional y fue la hipótesis que mayor peso en el primer momento los fiscales de derechos humanos tomaron en cuenta. Pero más allá de eso, pues debieron por lo menos haber cotejado este otro tipo de situaciones. Es más, en algún momento mi papá le envía una carta al señor fiscal general de la Nación, ese momento, Gómez Méndez, diciendo que ese tipo de afirmaciones que habían trascendido a algunos medios y que pues eran de público conocimiento, lo ponían en grave riesgo y solicitaba la inmediata intervención de la Fiscalía y de los organismos de seguridad, porque él creía
y eso es público, creo que eso también lo recoge en su momento la revista Cambio, que saca esa carta y muestra cómo pues, esa serie de conjeturas estaban poniendo en riesgo a mi papá. De tal manera, dicho por mi papá mismo en una carta, de tal manera pues que ese es otro tema que debió haberse analizado y vuelvo, insisto, Jorge, esa es una respuesta que yo no tengo, pero que sí tendría que indagarse en la fiscalía si se evaluó esa hipótesis o fue desechada como fueron desechadas otras seguramente. Germán. ¿Usted ve alguna similitud en el modus operandi del asesinato de su padre, de Jaime Garzón y Álvaro Gómez? ¿Usted ve que hay algunas cosas similares en la forma en que fueron asesinados? Y le incluyo Fernando Landazábal. Uh-huh. Pues uno podría eventualmente empezar a buscar puntos coincidentes y seguramente el que busca encuentra y sería fácil decir, bueno, fueron pequeños comandos o fue desde el punto de vista operativo, se planearon así y seguramente uno encuentra, pero más allá de si en lo operativo hubo algún tipo de coincidencia, que me parece pues que no es el caso, el caso sí es cuál fue la motivación que existió para haber ordenado estos asesinatos. Es que la verdad, dijo, más allá del operativo, de que quién financió, de que quién apretó el gatillo, que claramente es importante, lo que eventualmente, y subrayo esa palabra, eventualmente conectaría algunos de estos hechos históricos sería la motivación que tuvieron los autores intelectuales para haber ordenado estos asesinatos. Entonces, pues me parece que esa debió haber sido una labor que la Fiscalía debió haber adelantado. Me parece que, una vez más, subrayo que se quedaron cortos y no le mostraron el resultado, al menos en el caso de mi papá, ningún resultado al país, a su familia, de tal manera pues que pues habrá que esperar que ve la JEP y si la JEP realmente encuentra algún tipo de conexidad entre estos hechos. Porque a mí me parece que lo que ha mostrado Caracol, las pruebas investigaciones como las de Jorge en su libro y otras tantas que dan cuenta de episodios que podrían llevar a hipótesis muy sustentadas, pues tendrían que ser valoradas por la JEP o no sé si va a dar o le van a dar mayor peso a unos simples relatos que hemos visto por parte de miembros de esa ex guerrilla. ¿Usted ha tenido oportunidad de hablar con otras víctimas? Me refiero en concreto, por ejemplo, a los hijos del general Fernando Landazábal. Se lo pregunto porque yo en el libro planteo también un modus operandi similar entre la ejecución del crimen de Chucho Bejarano y de Fernando Landazábal. ¿Con alguno de los hijos de Fernando Landazábal ha conversado sobre este tema? ¿Conoce impresiones de ellos? No, Jorge, yo no he hablado con ellos. En alguna ocasión coincidí en una entrevista, creo que en Caracol, inclusive con Enrique Gómez, abogado de Gómez, pero más allá de eso, con ninguna de los familiares de las otras víctimas. Germán. Antes de que las FARC pues, dijeran que ellos habían sido los responsables del asesinato de Jesús Antonio Bejarano, ¿ustedes en algún momento habían escuchado esa teoría de las FARC? ¿En algún momento? Claro que la hemos escuchado, inclusive está relatada en un artículo del Tiempo, porque un señor, usted me corregirá Jorge, se me escapa el apellido de este personaje, que había sido asesor o había tenido algo que ver con el ejército. Mi papá fue asesor o consultor del ejército en algún momento. Y este señor básicamente de apellido Mantilla, que después muere en Suiza, creo que usted lo Hugo relata en su Mantilla, libro. el, Exactamente. el político conservador santanderiano Hugo Mantilla, que por cierto creo que hizo una casi que acusación contra su papá que lo relacionó con las FARC, ¿verdad? Exactamente, pues no tanto con las FARC, sino señalando o de alguna manera entender que mi papá era una especie de como de informante, cuando mi papá básicamente lo que hizo con el Ministerio de Defensa fue pues prestar sus servicios como experto en un tema para intentar construir escenarios futuros de negociación y pues un tema prospectivo, más allá de eso no fue el tema.
Pero claramente desde ese momento, vuelvo y digo que en ese artículo del Tiempo se relata esa versión, que al parecer entonces esto habría sido interpretado por las FARC como pues un hecho muy delicado y como y había sido la motivación para que ordenaran su asesinato, pues porque ellos interpretaban que el papá estaba al servicio del ejército y de unos intereses antagónicos a los de ellos. Pero esto es, vuelvo, insisto, una teoría que de todos modos creo que la fiscalía, si algo analizó, pudo haber sido por ese lado, pero tampoco concluyó. Fíjese que al momento no hay pruebas tampoco por parte de la fiscalía o ningún hecho que nos permita concluir que la Fiscalía General de la Nación avanzó y encontró alguna prueba o evidencia concreta en relación a la muerte de mi papá. Por lo tanto, hasta hoy, ya después de cerca de 20 años de eso, pues esto sigue en la total impunidad. Yo soy uno de los que piensa que tanto el político conservador Hugo Mantilla como el otro correligionario de él, Alejandro Ordóñez, son personas que tuvieron conocimiento del golpe de Estado que se estaba tramando y también de lo que pudo haber detrás del asesinato de Álvaro Gómez, y que esas declaraciones de Hugo Mantilla pretendían precisamente poner a mirar ese crimen por otro lado, pero digamos, no hay pruebas al respecto. De todos modos, pues sí queríamos conversar con usted como una persona muy cercana a esto que está pasando en la JEP y en torno a la autoocupación de la FARC. Queremos agradecerle su presencia en este espacio. Seguiremos tratando de indagar. Esperamos poder hablar con familiares del general Landazábal también para conocer sus impresiones, y estaremos avanzando en el tema. No sé si quiera usted agregar algo más, doctor Bejarano. Bueno, Jorge, pues no, primero agradecerle. Me parece que en la medida en que esto se siga ventilando y se siga escudriñando, pues el país no va a mirar hacia otro lado y tendrá que prestarle atención a estos episodios. Pero yo creo que hay que ser prudentes y hay que esperar que el tema siga avanzando en la JEP y que en algún momento el magistrado que lleva este caso tan espinoso, pues empiece ya a exigirles a estos señores las pruebas y que sea la JEP quien haga la valoración de las mismas y pueda llegar a conclusiones que nos dejen por lo menos satisfechos o tranquilos, no digamos satisfechos, porque sería de pronto ir muy lejos, pero tranquilos, por tener alguna luz de verdad en estos episodios tan trágicos y tan tristes. Una última pregunta, si usted leyó este libro y qué piensa de lo que aquí se plantea. Lo leí, es un relato muy interesante, concreto, y uno lo lee y encuentra pues que hay elementos serios de investigación que deberían también trascender y contrastarse contra lo que hoy están diciendo estos señores de la exguerrilla de las FARC en torno especialmente al episodio de Álvaro Gómez Hurtado. Me parece que hay algunos elementos que no deberían pasarse por alto. Perfecto. Muchas gracias entonces por su presencia en este espacio, doctor Eduardo Bejarano. Perfecto. Saludos y muchas gracias.